Muy bien, Rafael, otro episodio en el que vimos participando al presidente en un ámbito en el que traspasa las fronteras del Ejecutivo y entra en una coordinación o en un trabajo. Imagínate lo que te voy a decir. El presidente ofrece a la Casa de Gobierno su presencia y la de su secretario de Asuntos Estratégicos, su mediación como facilitador para elegir a la Corte Suprema de Justicia, elección que tiene que llevarse a cabo en la Asamblea Legislativa. O sea, la gestión del presidente atraviesa las acciones de la Asamblea Legislativa y tiene repercusiones en la elección positivas, por cierto, de la Corte Suprema de Justicia, porque se desentrampó la elección. Ya lo que hagan los magistrados y si son buenos o malos, lo veremos en el camino. Hay quien dice que es la mejor Corte Suprema de Justicia que se ha elegido en años, hay otros que piensan que no, que se le abrió la puerta a varias personas de corte muy ideologizado. De hecho, se ha visto una enorme división de entrada en la Corte Suprema de Justicia, pero eso, digo, insisto, van a pasar más días para que lo podamos evaluar. Pero regreso a la figura presidencial. Y ahora está el tema de si el presidente debe o no participar con el mismo método y el mismo peso como facilitador en la elección del fiscal general de la República. Resulta que ahora la elección del fiscal general, a pesar de que estaba el ofrecimiento de él de mediar, se retrae la elección a donde tiene que ser, que es en la Asamblea Legislativa. Y fuentes cercanas a la negociación nos indican que pareciera ser que algunas personas del FMLN son las que han insistido en que la decisión se retraiga a la Asamblea y es un poco contradictorio, ¿no? Porque supuestamente el método había sido efectivo para elegir Corte Suprema y ahora pues se va a retraer a la Asamblea. ¿Tú cómo ves esa participación del presidente? Bueno, tal vez hay que darle la connotación correcta. Lo que sucedió para la elección de la Corte Suprema de Justicia realmente no fue una iniciativa del presidente, fue iniciativa de los partidos políticos. Se recordaron un poco, especialmente ahora que el presidente Cristiani, que participó en los acuerdos de paz, estaba al frente de esa negociación por el lado de Arena, sugirió tener la democracia, lo que él llamó la diplomacia pendular, que es lo que utilizaron para los acuerdos de paz. La diplomacia pendular era que Hernando de Soto iba de Costa Rica a México, hablaba con un grupo, hablaba con el otro, en este caso el secretario estratégico del BUN, con la participación del presidente, fueron el péndulo que llevaban y traían los recados de uno a otro lado, porque la tesis de Cristiani era que se sentaban dos grupos con posiciones tan antagónicas y tan diferentes uno frente al otro, iban a terminar mal, y que una manera de acercarlos, y que resultó en mi criterio muy eficaz, fue esa diplomacia pendular. Terminaron acercándose a las posiciones, terminaron teniéndose confianza y terminaron eligiendo una excelente Corte Suprema, especialmente excelente, digo yo, en cuanto habíamos visto negociaciones turbias, que habían empañado totalmente el proceso y que habían llegado a acuerdos a espaldas de la ciudadanía para tener un fiscal favorable a uno y una corte favorable al otro. Entonces yo celebré mucho lo que había pasado. Ahora que el frente se lo quiere llevar afuera de casa presidencial, posiblemente, y eso es solo una especulación mía, no tengo nada que valore o que valide lo que yo digo a ciencia cierta, dice, bueno, ya aprendimos, que Funes no tenga más protagonismo del que debe tener, nos podemos entender, ya lo hicimos una vez, nos podríamos entender solos. Creo yo que es para restar un poco de protagonismo, para decir en realidad afuera se malinterpreta y se cree que él eligió la Corte, entonces veamos, hagámoslo solos. Eso es lo que yo... Y el gesto del presidente de decir, mientras la Asamblea se pone de acuerdo y yo trabajo con Astor Escalante, no implicaba en sí mismo, y Astor siendo candidato y uno de los dos finalistas fuertes a ser elegido. Uno de los dos finalistas fuertes y el vetado por el FMLN. Exacto, y ese respaldo del presidente no de alguna manera también inclinaba la balanza a favor, o la inclina a favor de Astor Escalante. No, yo no lo creo así. Yo lo que creo es que el presidente ha actuado muy bien. Él tiene dos problemas graves, gravísimos. El problema de la economía y el problema de la delincuencia, y el problema de la violencia, pues. Entonces, mientras hay un impasse, no puede estar sin fiscal. Dice, bueno, no eligen. Mientras no eligen, yo voy a tratar de trabajar con quien está al frente. Yo creo que el tema de Astor Escalante posiblemente hay que ponerlo en su debido contexto, es un excelente profesional, él ha demostrado en el pasado cuando trabajó para el grupo que apoyaba a
a quienes estaban tratando de parar los secuestros y lo pararon efectivamente, demostró ser un excelente profesional y alguien con mucha valentía, con mucho valor para jugarse la vida, porque realmente pararon los secuestros. Su problema, o el problema por el cual no es muy aceptado, es el origen de dónde viene. Pues él viene recomendado por René Figueroa y se vincula mucho al presidente Saca, entonces hay quienes dicen no en el frente, él no pasa. Entonces Funes toma una actitud muy sensata y dice, bueno, mientras no haya uno, voy a trabajar con el que hay. Elijan a otro y entonces voy a trabajar, así lo interpreto yo, y voy a trabajar con el que venga, pero para mientras no puedo quedarme dejando simplemente que las cosas sucedan. Nuevamente Funes da una muestra de carácter. Yo creo que aquí ha habido una subvaloración del frente. Vamos a retraernos un poco más allá. Cuando el frente se da cuenta que no puede ganar solo, dice vamos a traer a uno de afuera. Y ese de afuera va a ser Funes. Y escogen a alguien que había demostrado a lo largo de toda su vida tener mucho carácter. Y posiblemente dice, en el camino nos vamos a arreglar o vamos a ver, como dice Joaquín, si lo dejamos que él sea el del desgaste y nosotros no participemos, pero ganamos. Y en efecto ganaron. Y Funes sabe que él no piensa igual que el frente y piensa hacer su gobierno. Desde el principio estaba claro que él iba a gobernar de acuerdo por lo que iba a ofrecer y por lo que fue ofreciendo, de acuerdo a lo que a él le parecía que debía que hacer en el gobierno, y ganaron. Ahora, una vez que ganaron, posiblemente ambos o se sobreestimaron ellos o subestimaron al contrario y dijeron, a Mauricio le pareció tal vez que el frente iba a ser más fácil y al frente le pareció que Mauricio iba a ser más fácil y ambos se equivocaron. Tenemos entonces un presidente que tiene pues, bastante determinación para hacer las cosas como él considera que debe hacerlas y como dice Joaquín, aunque no anda buscando la confrontación, no la rehuye y le entra de frente y entonces tenemos algo insólito en el país, porque vamos a decir en los gobiernos de Arena, el primer gobierno de Arena que entró, que es el que podríamos comparar a este por haber tenido un cambio total, el gobierno de Freddy Cristiani, había un partido del cual Freddy Cristiani no era el dueño era el mayor Dawison, pero ese partido estaba alineado totalmente por Dawison para apoyar a Cristiani, no era un partido que estaba con otra visión. Entonces, a pesar de que era un gobierno nuevo y novato, y que cuando llegaron se encontraron en una situación igual o peor que la que ha encontrado el gobierno de Funes, porque no solo el país estaba quebrado, sino que estaba en guerra. Y además en casa presidencial no encontraron ni teléfonos ni bombillas eléctricas. Eso sí entraron verdaderamente en la calle. Pero sí tenían la ventaja de tener un plan global que se había trabajado en FUSADES de cómo caminar. Entonces, digamos, los ministerios caminaban armónicamente en base a un plan. Aquí eso no lo están moviendo todavía. En el gabinete económico tal vez sí. La gente que responde a Alex Segovia sí está trabajando armónicamente con la misma mentalidad. En otros ministerios o en otras autónomas todavía vemos que están no en la misma línea. Y en eso está trabajando el secretario de Asuntos Estratégicos y yo creo que hay que darles un poco de tiempo y yo puedo entender a mis amigos empresarios y a mí mismo, ¿verdad? Que no se desespera de que no tiene con quién hablar. No tiene con quién hablar y en los ministerios no se decide mucho. Y también hay bastante diversidad de criterio. Pero hay que darles un poco de tiempo y creer que van a hacer bien las cosas. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, centraremos el debate o la conversación sobre la reunión de la semana pasada, de casi 8 días, en cuando el presidente reúne a representantes de los sectores sociales, a rectores de universidades, a líderes religiosos, a representantes de los medios de comunicación, a los otros dos poderes del Estado, a la cúpula empresarial, al cuerpo diplomático y hace un llamado a vencer el miedo y a la unidad frente a la delincuencia. Vamos a poner en contexto ese llamado y las repercusiones que puede tener para el país.